Continuamos con Notimundo a la Carta. Unos 1.795 trabajadores de la Corporación Nacional Eléctrica, CNEL, comenzaron a sentir el impacto del retiro de los beneficios que recibían como parte del contrato colectivo debido a una sentencia de la Corte Constitucional. Se realizaron los descuentos salariales sin pactar los plazos y montos con los trabajadores. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora en entrevista Javier Garaycoa, él es abogado de los trabajadores de CNEL. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. A la orden. El gusto es mío, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, los trabajadores de CNEL han denunciado que la empresa pública está aplicando descuentos arbitrarios, dijeron, en sus salarios para devolver los valores recibidos bajo el contrato colectivo sin cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte no fijó el plazo de 36 meses para la devolución de 78.9 millones de dólares. Sí, a ver, mire, la sentencia de la Corte se fundamenta en que ha habido abuso del derecho. De paso, yo digo que eso no tiene ya relevancia, no me refiero en cuanto a cuestionar esa opinión de la Corte, simplemente la dejo anotada en mi calidad de experto en eso, en derecho constitucional. Pero ¿cuál es la esencia o lo que especifica, ¿no?, la sentencia de la Corte? Las constituciones no son normas iguales que las leyes. Se fundamentan en principios. Para todos es conocido, por ejemplo, que hay 3 principios de las constituciones modernas, que son libertad, igualdad, fraternidad. Son viejas, ¿no? Por supuesto están actualizadas. Entonces, el fundamento de la demanda nuestra era el derecho a la igualdad material, no la que establecen las normas legales. No, las normas legales dicen, por ejemplo, que todos somos iguales ante la ley. Pero sucede que hay desigualdades materiales. Ejemplo, la propia Corte señaló esto. En el caso del matrimonio, donde se dice pues que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. Pero eso excluye a las personas que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Por eso estableció el matrimonio igualitario. Pero abogado, Permítame. Para enfocarnos, es que no tenemos mucho tiempo, entonces sí quisiera ser más concisos en las respuestas. El problema es que el derecho a la contratación colectiva es una garantía y un principio constitucional con las exclusiones que establece la ley, pero no cualquier ley, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y la Ley Orgánica de Empresas Públicas excluye exclusivamente a los de libre nombramiento y remoción, los asesores, y aquellos que son servidores de carrera, o sea, los que tienen un escalafón que no existe en CNEL. Pero bueno, ¿qué es lo que resolvió la Corte sobre esto? Resolvió que se deben devolver esos recursos. Perfecto. Pero los montos debían pactarse con cada uno de los trabajadores que fueron beneficiados con el millonario contrato colectivo. ¿Debían fijarse con cada uno? ¿Así era? A ver, mire, el contrato colectivo sigue existiendo. Lo que se está excluyendo es a lo que usted dijo, 1.795 servidores calificados como tales, que no son los que señala la ley orgánica, que los excluye, porque no son ni de libre nombramiento y remoción, ni tampoco son de carrera. Pero bueno. Ahora, pero por ejemplo... Termino la idea, ¿no? Quiere devolver en 3 años, 36 meses, ¿no? Es la Corporación Nacional quien debe recabar eso. Pero debe hacerlo de conformidad a un procedimiento y a las normas. La Constitución dice que no se puede disminuir las remuneraciones de los trabajadores si no hay su consentimiento. Y la Corte dijo pues, que deben negociar con los trabajadores para que se hagan los descuentos por los roles. No, eso no se hizo. Se les quitó todo. Y eso no puede ser, por eso afecta el derecho también constitucional a un salario digno. Actualmente el salario digno es $470. Fue fijado en enero de este año por el Ministerio de Trabajo. Es lo mínimo que puede ganar una persona. Pero usted no puede hacer que alguien reciba 0 o $469.
porque no está usted vulnerando ese derecho. A ver, pero el caso... Esos son principios, ¿me entiende? O sea, el problema es que la Constitución son principios que no pueden anularse. Pero vamos seamos más directos, doctor, porque si no, no vamos a terminar nunca con los temas esenciales. Escuchamos lo que decía, o le leo mejor porque no tengo en audio, lo que decía la ministra Inés Manzano, ¿no? Ella se pronunció luego de las protestas que realizaron los trabajadores y los jubilados y las familias también, en torno al tema. La ministra Manzano informó su disposición para que CNEL no retenga cobros de terceros, salvo los judiciales, como son las pensiones alimenticias, que afectan lo que recibe el personal en sus quincenas, ¿no? ¿Cómo se podría devolver el dinero sin que existan las retenciones de los salarios de los trabajadores? Es muy sencillo. ¿Ya? Es muy sencillo. No pueden dejar de percibir menos de $470 porque ese es el salario mínimo actual, ¿no? Ni tampoco, porque además eso les garantiza el pago de la seguridad social. Más allá de eso, se puede negociar el monto que se deba pagar a cada uno. Pero ¿cuáles han sido las posibilidades que con las que han trabajado con el Ministerio de Energía? Porque dijeron que iban a tener mesas técnicas también incluso para el tema del periodo. Y en esas mesas han llamado, en esas mesas técnicas han sido llamados los trabajadores a participar. Están iniciando, se ha iniciado un proceso de negociación de acuerdos, ¿no? Probablemente haya pues que establecer métodos y procedimientos, o sea, cada cuánto tiempo se van a reunir, qué van a tratar, etcétera, ¿no? Cuáles son los delegados de cada una de las partes para que puedan ponerse de acuerdo sobre estos temas. Pero yo le explico, por eso, de manera sencilla para que la gente lo entienda. No pueden dejar de percibir menos de $470. Entiendo, pero el caso se originó... tengo aquí unos datos, ¿no? Dice que el caso se originó el 28 de octubre de 2021, cuando los sindicalistas de CNEL presentaron una acción de protección para aglutinar a otros 1.800 funcionarios de CNEL que estaban bajo la ley de empresas públicas, con el argumento de que esta norma es discriminatoria. Con eso, el número de beneficiarios del contrato colectivo pasó de 3.500 en 2018 amparados por el Código de Trabajo a más de 5.300 en 2022, ¿verdad? Pero me gustaría aclarar un poco, para que la ciudadanía entienda, qué es lo que sucedía con este contrato colectivo. ¿Es verdad que los trabajadores de CNEL con este contrato tenían un sueldo superior a los $5.300? Es decir, que ganaban incluso más que el presidente de la República, cuando eso sabemos que no se puede en materia del sector público. Mire, eso no es cierto, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a empezar por establecer de que CNEL es la continuidad de empresas anteriores, que eran privadas, como el caso de la empresa eléctrica en Guayaquil, que era una empresa privada. Y en la empresa privada no existen ese tipo de restricciones. Ya, pero ¿son o no son empleados públicos? Hoy. Pero Ya. no se les puede cambiar el estatus. Esas personas que han ganado parten del derecho ya adquirido. El Código del Trabajo establece que no se pueden modificar con el cambio del empleador, aunque sea el Estado, el estatus de esas personas. O sea, ¿pueden no ser empleados públicos cuando CNEL es una empresa empleados pública? Públicos, pero su origen es de carácter, algunos de ellos, muy pocos, ya están en esa calidad. Pero ninguno gana más que eso, o sea, de los que han ingresado posteriormente, eso no es cierto. Porque eso se... Pero sí tienen derechos diferentes a los funcionarios del Estado, al resto de funcionarios del Estado. A ver, yo les recuerdo que ellos no son funcionarios, son miembros de una empresa pública que se mantiene no con el presupuesto, sino con el que nosotros pagamos, con el tarifario que pagamos los ciudadanos. Es decir, una empresa que recibe recursos de los ciudadanos que obtienen ese servicio. CNEL es una empresa pública. El ministro de Salud, ellos reciben del presupuesto del Estado. CNEL no. CNEL recauda lo que pagamos nosotros, los usuarios, los ciudadanos, y con eso satisface todos estos problemas. ¿Está claro? O sea, no es que reciben del Estado. Ellos son, sí, trabajadores de una empresa pública con recursos propios. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y esa es la razón por la que tienen derechos diferentes a los que son funcionarios del Estado. Bueno, es que es muy sencillo. Claro, un empleado del Ministerio de Energía, del cual ellos depende del presupuesto del Estado.
los trabajadores de CENEL y de SELEC no. ¿Y cuánto ganan esos empleados? Recursos propios. Esos empleados que no se los puede calificar como empleados públicos. No, no lo son, es que no lo son. Por eso, ¿cuánto ganan? Son en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, eso es lo que yo le explicaba. Ya. Y la Ley Orgánica de Empresas Públicas dice que están excluidos del contrato los trabajadores de libre nombramiento y remoción y los de carrera. Nadie más. ¿Y qué es lo que están buscando estos trabajadores de CENEL? ¿Que sea el mismo Estado quien pague los montos impuestos por la Corte Constitucional? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que buscan ellos? Es que no pague el Estado, insisto, es la CENEL. La CENEL es que la ha estado pagando. Es decir, ni usted ni yo les hemos estado pagando. El que paga es la CENEL, porque es ella la que... Es que es una empresa, entiéndame, es una empresa. No es un servicio público asumido por el Estado, es una empresa pública que presta un servicio que el Estado debe dar, pero a cambio de una tasa, de una tarifa, de un tarifario. Con eso me voy a tener que cerrar. Estado central. Voy a tener que cerrar porque se nos acabó el tiempo, bueno. Abogado. Espero que haya quedado algo claro para nuestros amigos oyentes. Le agradezco muchísimo. A ustedes, muchas gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Javier Garaycoa, abogado de los trabajadores de CENEL.